sigue siendo uno de los temas de mayor amplitud y discusión. Relacionado a esto podemos mencionar el conocimiento teológico, que es el conocimiento que más se adecua al cristianismo y que se manifiesta por medio de algo misterioso u oculto. Este conocimiento nos lleva a puntos más grandes como lo proveniente de Dios, la divinidad. El cristianismo aparece como una verdad celestial para todos los hombres. Lo vemos fundamentado en la Biblia, que es el libro sagrado tanto de los católicos como de los protestantes. Por medio de San Agustín, aparecido en Roma en la Edad Media, vemos cómo se hace la distinción de dos puntos, uno el ciudadano y dos el Estado. Dentro de los grandes precursores de la filosofía del derecho en el cristianismo podemos mencionar a San Agustín, que es también autor de diferentes obras relacionadas a la filosofía del derecho, siendo una de sus principales la llamada Ciudad de Dios. En conclusión, vemos cómo la filosofía del derecho por medio del cristianismo se ve manifestada en lo terrenal, en la divinidad, en el Estado. Así también por medio de la Biblia vemos cómo se establecen esas normas, esos mandatos provenientes de Dios a los que los humanos pues debemos de acoplarnos y debemos de cumplir. El cristianismo tiene su fuente principal en la Biblia. Está conformada por 73 libros en la fe católica y 66 libros en los protestantes. Está dividida en dos partes, Nuevo y Antiguo Testamento. El cristianismo viene a transformar rotundamente la idea y los principios de la época y a valorar a todos los seres humanos por igual, nobles y plebeyos, hombres, mujeres, niños, adultos y ancianos, partiendo de la idea que todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Jesús, al confirmar la ley de Mosaico, entre otras cosas, el principio de amor y el respeto a un ser supremo. Él propugna la libertad, la igualdad para todos los seres humanos y plantea de nuevo el respeto a la vida social, a la familia, a la vida, a la verdad, a la fidelidad y a la lealtad. Con el cristianismo se inicia una nueva época para la vida humana, para la moral y para el derecho. El protestantismo, también llamado evangelismo, surge en el siglo XVI. Ocupa un lugar importante en el desarrollo del pensamiento jurídico dentro de su contexto económico, social y cultural. De esto surge una pregunta: ¿por qué aparece en la historia? Podemos decir que aparece con la presencia del humanismo en la sociedad, con la crítica de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia, con la falta de satisfacción de las nuevas necesidades sociales creadas por el liberalismo. Sus tres grandes corrientes en aquella época fueron el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Su nueva moral permitía más cosas que las iglesias anteriores. De hecho, hay autores que señalan a la Iglesia Católica de ser limitadora de crecimiento económico, al no permitir las prácticas de explotación humana, que sí estaban permitidas en los países protestantes, por las cuales estos alcanzaron grados apreciables de crecimiento económico. De esto surgió el periodo conocido como el derecho natural moderno, en el que los juristas indican que el derecho puede descubrirse a través de la razón. Este movimiento se gesta a partir del año 1520 mediante ciertas afirmaciones religiosas y morales que comentadores de la Biblia que no pensaban originalmente separarse de la Iglesia Católica. Hay personajes que tienen especial trascendencia en cuanto a este movimiento. Y además de aspectos doctrinales, hay aspectos personales y políticos que inciden en él, como Martín Lutero. Protestó contra la venta de indulgencias, papeles que se habían vuelto en salvoconductos espirituales, tras los cuales se escondían vicios y malos procederes. El protestantismo incide en el actuar de los creyentes, no solo en cuanto a la vida del individuo aislado, sino del todo social. La Reforma históricamente nació de la búsqueda de la salvación y ante la pregunta ¿qué debo hacer para salvarme? La respuesta fue que bastaba la aceptación por fe de que el hombre ya había sido justificado y salvado por la mediación exploratoria de Jesús. Como lo mencionaba al principio del tema, el protestantismo de Martín Lutero tiene algunas características. Se caracteriza y se diferencia en principio de la Iglesia cristiana por la Biblia como único texto
fuente de las enseñanzas de Dios. Cree que la salvación depende de la fe de las personas y no de las buenas obras que se hagan. Los protestantes solo tienen 2 sacramentos, que son el bautismo y la Eucaristía. Defienden la igualdad entre los integrantes de la Iglesia. No permiten el uso de estatuas religiosas ni de imágenes. Cada iglesia o congregación es liderada por un pastor. Según el protestantismo, Dios se revela a los hombres a través de las Sagradas Escrituras y las oraciones. Los protestantes rechazan la autoridad del Papa, las indulgencias, no creen en el purgatorio, en la devoción de los santos, ni la intercesión de los santos difuntos.